Bueno, en esta clase vamos a ver la continuación de la clase de diseño sismo resistente de vigas. La clase pasada se enfocó en el diseño de la armadura longitudinal de las vigas pertenecientes a pórticos de hormigón armado sismo resistente, y en esta clase vamos a ver la armadura transversal, o sea, los estribos de las vigas. Lo primero que tenemos que definir es, como hablamos la clase pasada, teníamos zonas donde esperábamos la formación de rótulas plásticas y zonas donde no esperábamos la formación de rótula plástica. En el caso de la armadura longitudinal se diferenciaba, por ejemplo, las cuantías máximas en las zonas críticas y en las zonas normales, o sea, en las zonas de formación de rótula plástica y en las zonas en donde no esperábamos la formación de rótulas plásticas. Esas zonas, vamos a ver ahora, siempre vamos a esperar rótulas plásticas en los extremos de las vigas. Entonces, a estas zonas le vamos a llamar zona de rótula plástica en cara de columna. Se miden a partir de la cara de la columna 2 veces la altura de la viga en cada uno de los extremos de la misma. Tenemos 2 veces la altura de la viga. A esa zona le llamamos zonas críticas de cara de columna. ¿Por qué esperamos en esta zona siempre la formación de rótulas plásticas? En un principio, entonces, tenemos que esas zonas críticas, zonas de formación de rótula plástica, y después tendríamos que pensar que en el resto de la viga no esperamos la formación de rótula plástica. Bien, hay un caso en que es posible la formación de rótula plástica en el tramo de la viga. A esas zonas le vamos a llamar sección crítica en tramo. Bien, básicamente, si yo tengo un diagrama de momentos debido a acciones gravitatorias y sismo que tiene esta forma, por ejemplo, nosotros, además de la posibilidad de formación, esto sería para una carga sísmica en esta dirección, además de la posible formación de rótula en este extremo, o sea, en este extremo seguro se va a formar una rótula plástica. Tenemos un momento negativo que es máximo y sabemos que ahí se va a formar la rótula plástica. Ahora, en este otro extremo, en el extremo izquierdo en este caso, no podemos afirmar con certeza si la rótula plástica se va a formar en la cara de la columna o eventualmente se puede llegar a formar en esta zona donde tenemos un momento que va a estar muy influenciado por la acción gravitatoria, ¿sí? Entonces, si este punto, si esta sección llega a plastificarse antes que la de cara de columna, en esta zona se va a formar la rótula y no en esta, ¿sí? Esta rótula plástica, que le llamamos rótula plástica de tramo o sección crítica en tramo, hay una diferencia principal, que esta rótula se forma para esta dirección del sismo, por ejemplo acá, está pensado, supongamos que ante una acción sísmica, en este caso sería de derecha a izquierda, la fuerza sísmica, si se forma la rótula en esta sección de máximo momento, tenemos que para la dirección opuesta del sismo, la rótula no se va a formar en esa sección, se va a formar en el extremo, porque en esta zona no tenemos, ante un sismo opuesto, no tenemos momentos negativos que sean significativos. Entonces, la particularidad de las secciones críticas en tramo es que son rótulas unidireccionales, ¿sí? O sea, se forman para una dirección del sismo y no para la otra. Las zonas críticas de extremo de viga, o sea, las de cara de columna, son generalmente bidireccionales. Entonces, el tratamiento que tenemos que tener en la zona crítica de cara de columna es más restrictivo que en el caso de zona crítica de tramo. Bien. Entonces, ¿cómo se mide la zona crítica de tramo? Es desde el momento máximo, desde la sección del momento máximo, 2 veces la altura de la viga hacia cada lado de esa sección. Entonces, es un poquito más larga, pero es una zona crítica que no es tan restrictiva en cuanto a los requerimientos sismos resistentes de esta zona.
Bueno, básicamente, ¿cómo determinamos si tenemos cómo determinamos las zonas críticas? En el caso de una viga, lo que hacemos es ver la envolvente. Hacemos la envolvente de las combinaciones de estados de carga que incluyen el sismo, o sea, la 1,2 de D más 0,5 de L más sismo, más menos sismo en las dos direcciones, y la de 0,9 de D más menos sismo en las dos direcciones. Vemos la envolvente. En el caso de que esa envolvente tenga esta forma, o sea, vemos que la carga gravitatoria es relativamente elevada, o sea, tiene más influencia la carga gravitatoria. En este caso, ¿qué vamos a tener? Y vamos a tener la zona crítica de cara de columna, 2 veces HB desde la cara de la columna. Vamos a tener esa zona crítica siempre. Y luego, en este caso, vamos a tener, como tenemos un máximo momento positivo en este extremo, esta zona va a ser una zona crítica de tramo, medida desde la sección de momento máximo, 2 HB hacia cada lado. Y en este caso también vamos a ver el punto de momento máximo, y desde esa sección, 2 veces HB hacia cada lado, vamos a tener otra zona crítica de tramo. En este caso, entonces, tenemos zona crítica de cara de columna, zona crítica de tramo, zona crítica de tramo, zona crítica de cara de columna. Y van a ser zonas normales solamente los tramitos de viga que queden entre las zonas críticas. Bien, si las cargas gravitatorias son relativamente bajas, o sea, hay predominancia de las acciones sísmicas, lo que vamos a tener es directamente, no tenemos momentos positivos mayores en el tramo a los que tenemos en los extremos. Entonces, en ese caso, lo único que vamos a tener son las zonas críticas de cara de columna. 2 veces HB desde la cara de la columna. Bien. Bueno, vamos a ver que hay situaciones en las cuales vamos a querer alejar la zona crítica desde la cara de la columna, más que nada por cuestiones de anclaje. Ya cuando veamos anclaje vamos a ver que muchas veces nos conviene alejar la zona crítica de la cara de la columna. En ese caso, lo que se debe hacer es reforzar con mayor armadura longitudinal el extremo de la viga, de forma de que asegurarnos de que la sección que llegue a plastificarse sea la de la finalización de este refuerzo. Esa distancia tiene que ser mayor a HB o a 50 centímetros, y a partir de ahí podemos esperar que en esta zona se forme la rótula plástica, recién en esta zona de acá. En ese caso, la zona crítica se mide 1,5 veces hacia el centro de la viga, 1,5 veces la altura de la viga hacia el centro, y 0,5 veces la altura de la viga hacia dentro de la zona reforzada. Otro caso en el que la sección crítica de la viga queda alejada de la cara de la columna es cuando hay algún tipo de cartelas en la viga. En ese caso es de esperar que la zona más débil sea también la finalización de la cartela y que la plastificación se produzca en esta sección. En ese caso también se mide desde la sección donde termina la cartela 1,5 veces la altura de la viga hacia el centro de la viga y 0,5 veces la altura de la viga hacia la cara de la cola. Bueno, ¿qué funciones cumple la armadura transversal en las vigas? Cumple 3 funciones. Acá tenemos que determinar que esta armadura de estribos, en realidad, yo la voy a tener que colocar en toda la viga, en zonas críticas y en zonas no críticas. O sea, en zonas de formación de rótulas y en zonas normales. Siempre tengo que colocar estribos en la viga. Pero ¿qué funciones cumple? La primera función que cumple es la de prevenir el pandeo de las barras longitudinales comprimidas en la zona de formación de rótula plástica, dado que eso es una falla frágil. Vamos a explicarlo. Si pensamos en que en el extremo de la viga, la zona crítica de la viga, en esta zona es de esperar entonces una rótula plástica. ¿Qué pasa? Ante el sismo en una dirección, por ejemplo, en esta dirección, el momento tiene esta forma, nosotros esperamos una plastificación con una tracción
en las armaduras inferiores y una compresión en las armaduras inferiores. Si recordamos que, perdón, en este caso es compresión de las armaduras superiores. Nosotros, si recordamos qué deformaciones podíamos tener, ¿cuál es la deformación de fluencia del acero? El 2 por 1000. Nosotros habíamos visto que la zona comprimida del hormigón, cuando hablábamos del diagrama momento-curvatura y de las deformaciones últimas que podía llegar a tener el hormigón confinado, hablábamos que el hormigón confinado podía llegar a deformaciones del orden del 1% cuando se desarrolla la rotura plástica. Bien, si las deformaciones de compresión en el hormigón son del 1%, la armadura comprimida va a estar en fluencia. Entonces, si esa armadura comprimida está en fluencia, es de esperar de que tenga posibilidad de pandear, porque imagínense que esa armadura comprimida superior tiene que entrar en fluencia y no puede ser esbelta, tiene que ser un elemento compacto. ¿Sí? Un elemento compacto es aquel elemento que puede entrar en fluencia antes de pandear. Un elemento comprimido que puede entrar en fluencia antes de pandear. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Colocando estribos no muy separados, vamos a lograr de que la longitud de pandeo de esta barra longitudinal sea pequeña. ¿Sí? Entonces, vamos a evitar que la armadura longitudinal comprimida que entra en fluencia pandee. O sea, vamos a tratar de que ingrese al campo plástico, o sea, de que entre en fluencia sin pandear. Para eso, esta separación de estribos tiene que ser bastante pequeña, ¿sí? Y tiene que estar en función del diámetro de la armadura longitudinal. Esa sería la primera función de los estribos. ¿En qué zona me haría falta restringir el pandeo de las barras longitudinales? En la zona crítica, que es en la zona, principalmente en la zona crítica, podríamos decir, que es en la zona donde las armaduras longitudinales van a entrar en fluencia. Bien, esa sería la primera función. Es una falla frágil, tengo que evitarla. En la zona de formación de rótula plástica, tengo que prevenir el pandeo de las barras longitudinales comprimidas. La segunda función que tiene que cumplir el estribo es la de confinar el hormigón. Eso lo hablamos en clase pasada, cuando veíamos que confinando el hormigón en las zonas de rótula, yo iba a lograr una mayor ductilidad local en el elemento. Por lo tanto, tengo que colocar estribos bastante juntos, de forma de que el hormigón tenga esa presión pasiva de confinamiento que hace de que pueda llegar a tener mayores deformaciones de acortamientos de compresión. Entonces, ¿dónde vamos a necesitar confinar el hormigón? También en la zona de formación de rótula plástica, dado que es la zona donde se pueden formar las rótulas plásticas. Entonces, en las zonas críticas tengo que confinar el hormigón para dar mayor ductilidad local a las vigas. Por último, la tercera función que le dejamos al estribo es la que han visto ustedes en el hormigón 1. El estribo se utiliza para que el elemento de hormigón tenga resistencia al corte. Eso ya es necesario en toda la longitud de la viga, tanto en zona crítica como en zona normal. Pero tenemos que brindarle resistencia al corte al hormigón. Y eso lo hacemos, entre otras cosas, con la colocación de estribos. Tengo que evitar la falla por corte, que es una falla frágil. Resumiendo entonces, el estribo cumple tres funciones. Prevenir el pandeo de la barra longitudinal que entra en fluencia en compresión, la barra superior en el caso de un momento positivo, la inferior en el caso de un momento negativo. Confinar el hormigón para darle mayor ductilidad local. Confinando el hormigón permito mayor acortamiento último en el hormigón. Y por último, la tercera función del estribo es garantizar la resistencia al corte del elemento. Vamos a ver en detalle cada una de estas tres funciones y cómo se dimensionan. Para evitar el pandeo de las barras longitudinales, nosotros lo que vamos a hacer es, viendo acá, yo tengo la barra longitudinal superior, va a entrar en fluencia para un momento positivo, en compresión. La barra longitudinal inferior va a entrar en fluencia en compresión para un momento negativo. O sea, cuando tracciona las fibras superiores, se comprimen las inferiores. Por lo tanto las armaduras superiores como las inferiores, dado que el sismo es reversible, tienen que ser protegidas del pandeo, porque todas las armaduras
que se encuentran cerca de los extremos superior e inferior de la viga pueden llegar a pandear, o sea, son susceptibles de pandear ante una carga, ante un momento determinado del sismo. Bien. Lo que tenemos que hacer es evaluar la totalidad de las barras longitudinales que estén ubicadas a menos de h/4 del borde comprimido de la viga. O sea, si yo tengo una viga, una sección, yo tengo la altura total de la viga, tengo la mitad de la altura, tengo un cuarto de la altura, un cuarto de la altura. Yo considero de que son susceptibles de pandear todas las barras que se encuentren en los cuartos extremos de la viga, en hb/4 superior y en h/4 inferior. Todas esas barras, todas las barras longitudinales que se encuentran en esas dos zonas pueden llegar a pandear en compresión. Las que se encuentran más cerca del centro de la viga, no, porque tienen, o sea, no se analizan porque si analizo las deformaciones de compresión, las que se encuentran más bien en la zona central, tienen deformaciones de compresión muy pequeñas. Entonces, no es de esperar que entren en fluencia. Por lo tanto, se considera de que no es tan restrictivo, entonces no necesito protegerlas del pandeo. Bien. Otra cuestión es que estas cuestiones ya las vamos a analizar un poquito en la filmina siguiente, pero tenemos que colocar ramas para... Yo, por ejemplo, cuando tengo una viga, supongamos que tengo 3 armaduras en la zona inferior y 3 barras en la zona superior, que están en los cuartos de extremos, entonces tengo que protegerlas al pandeo. ¿Cómo las voy a proteger al pandeo? A través de la colocación de estribos. Si yo voy a colocar un estribo que la proteja a las barras, y para la barra central, en un principio, ya vamos a ver bien, vamos a colocar una rama de estribo. O sea, en este caso estaría colocando un estribo. Cuando esta barra, por ejemplo, intente pandear, este estribo la va a sostener. Esta rama de estribo la va a sostener. Cuando esta barra intente pandear, esta rama de estribo la va a sostener. Ahora, cuando la barra del medio intente pandear, coloco en un principio una rama intermedia que la proteja, que evite que esta barra pandee. Lo mismo pasa con las barras inferiores cuando tengo un momento negativo, o sea que traccionan las fibras superiores y compriman las fibras inferiores. Se puede efectuar la colocación de esta tercera rama cuando estas dos ramas extremas estén separadas, o sea, no disten entre sí más de 20 centímetros. O sea, si esta distancia, para este dibujo que yo hice acá, la distancia entre las ramas externas sería mayor a 20 centímetros. Por lo tanto, sí o sí tuve que colocar la rama intermedia. Ahora, si la separación entre las ramas externas es menor a 20 centímetros, ¿qué se considera? O sea, si yo tengo tres barras longitudinales, perdón, que están restringidas por un estribo. Si este estribo, esta longitud, es menor a 20 centímetros, se considera que esta barra, al intentar pandear, el estribo la restringe por flexión del estribo. O sea, al no ser tan grande la distancia entre estas ramas, se considera que esta barra no puede pandear porque el estribo, por flexión propia del mismo estribo, o sea, por resistencia a flexión del estribo, la restringe. ¿Sí? Entonces, en ese caso, si la distancia entre estas ramas es menor a 20 centímetros, puedo evitar colocar la rama intermedia. Bueno, otra cuestión es que no es necesario restringir al pandeo las barras longitudinales que se encuentran a más de 75 milímetros de la cara interior del estribo. Eso ya lo vamos a explicar en la filmina siguiente. Bueno, esta figurita está en el reglamento y también en el libro de Priestley,
nos explica distintos casos que se nos pueden presentar a la hora de dimensionar estos estribos para evitar el pandeo de las barras longitudinales. Básicamente, la fórmula que tengo que tener en cuenta es que una rama de estribo que restringe barras longitudinales a pandear tiene que tener un área ATE tal que sea igual a la sumatoria de las áreas de las barras longitudinales que restringe esa rama por la tensión de fluencia del acero longitudinal sobre 16 veces la tensión de fluencia del estribo. Eso va multiplicado después por la separación entre las capas de estribo longitudinalmente y 6 veces el diámetro de la barra longitudinal mínima. Bien, ¿eso por qué es? Básicamente, yo tengo, voy a hacer el mismo dibujito de recién, yo tengo, supongamos que acá estas barras son las que tengo que proteger del pandeo. Voy a dibujar la sección transversal de esa viga, y supongamos que tengo 2 barritas, o 3 barritas. Y supongamos que con un solo estribo, porque está a menos de 20 centímetros entre las ramas, supongamos que con un solo estribo yo puedo restringir el pandeo. Ahora, estas barras van a estar en fluencia, por lo tanto, llevan un esfuerzo normal de compresión, que aquí va a ser igual. Cada barra va a llevar un esfuerzo normal de compresión que va a ser igual el área de la barra por FI, porque está en fluencia. Ahora, cada estribo, cada rama de estribo que restringe el pandeo, tiene que tener una fuerza, o sea, va a tener una fuerza debido a la restricción. O sea, cuando esta barra intente pandear, este estribo se va a traccionar, evitando ese pandeo. Esa fuerza de restricción es la fuerza restrictiva de un estribo, vamos a ponerlo acá, F restrictiva, la fuerza restrictiva del estribo, tiene que ser una fracción del esfuerzo normal. Esa fracción es un metálico, ustedes vieron más o menos la fuerza restrictiva de pandeo. Lo que se considera en este caso es que la fuerza restrictiva es 1 sobre 16 de la fuerza normal de la barra que es restringida, la pandear. Entonces, si N es AB por FI, la fuerza restrictiva es AB por FI sobre 16. Por último, si una rama, bueno, voy a poner una rama más, si cada rama tiene el área de la barra que restringe por FI sobre 16, es la fuerza que lleva cada una de estas ramas, el área de cada una de estas ramas va a ser igual, el área ATE va a ser igual a la fuerza restrictiva sobre la tensión de fluencia del estribo, FIT le llamamos, que puede ser igual el material del estribo al de la armadura longitudinal o no. Por lo tanto, por eso es que aparece con este subíndice T la tensión de fluencia del estribo. Entonces, el área de cada una de estas ramas va a ser igual a FR a la fuerza restrictiva sobre FIT. Por lo tanto, va a ser igual al área de la barra restringida por FI sobre 16 FIT. Esto está pensado entonces si tengo una rama con cada una, o sea, cada rama restringe una barra igual. Entonces, de esa forma, tenemos entonces que el área de un estribo que restringe tiene que ser igual. Es la suma de las áreas de las barras longitudinales que restringe por FI sobre 16 FIT. Eso es lo que vimos recién.
A ese valor todavía hay que multiplicarlo por la separación entre estribos. O sea, si veo la viga de costado, tengo los estribos, la armadura longitudinal. Esta es la separación de estribos, S. Sobre 6 veces el diámetro de las barras longitudinales. ¿Qué restringe? Bien, entonces eso me da a mí el área de la rama de estribo. Esa rama de estribo, como mínimo, tiene que ser un diámetro 6 milímetros. No puedo usar estribos del 4,2 en viga sismo resistente, tengo que usar mínimamente estribos del 6. Bien. Por ejemplo, vamos a ver acá. Yo tengo este esquema, el primer esquema. Tengo 5 barras longitudinales y tengo 4 ramas de estribo. En este caso, no se colocó una rama adicional para la barra 3 debido a que entre esta rama y esta rama hay menos de 20 centímetros. Por lo tanto, se considera que la barra 3 está restringida, como decimos recién, por flexión de la estribo. Entonces, esta rama tendría que ser igual a, el área de esta rama tendría que ser igual. La suma de las áreas de las barras que restringe sobre 16 por FI sobre FIT por separación sobre 6dB. Bueno, acá hay una cuestión, que si el acero de la armadura longitudinal es el mismo que el acero de estribo, yo puedo simplificar acá. Por otro lado, si mi separación de estribos es igual a 6dB, puedo simplificar acá. Por lo tanto, en este esquema está puesto solamente esta primera parte. Entonces, el área de la barra de esta es igual al área de la barra 1 dividido en 16. Para esta segunda rama, yo considero que restringe a la barra 2 y en parte restringe a la barra 3. La barra 3, como dijimos, estaba restringida por flexión de este estribo. Entonces, la mitad de esta barra 3 está restringida por esta rama y la otra mitad de la barra 3 está restringida por esta otra rama. Por lo tanto, esta rama restringe una vez la barra 2 más un medio de la barra 3. Por lo tanto, es el área de la barra 2 más la mitad del área de la barra 3 dividido en 16, por el mismo motivo que decíamos recién. Bien, para este segundo caso, si recuerdan la filmina anterior, decía de que no es necesario restringir el pandeo las barras longitudinales que se encuentran a más de 75 milímetros de la cara interior del estribo. Esto es cuando tenemos varias capas de armadura. Por ejemplo, en este caso tengo 2 capas de armadura. La segunda capa, si está a menos de 75 milímetros del estribo inferior, sí se debe considerar al pandeo. Si está a más de 75, no la tengo que considerar, porque se considera que la misma masa de hormigón que la rodea ya la restringe al pandeo. Pero en este caso está a menos de 75 milímetros. Por lo tanto, esta rama tiene que ser restringe a 2 barras longitudinales. Si cada barra si estas 8 barras tienen la misma sección a su vez, directamente esta rama va a ser igual a 2 a sub b sobre 16. Esta rama va a ser igual a 2 a sub b sobre 16. Esta rama igual a 2 a sub b sobre 16. Y esta rama igual a 2 a sub b sobre 16. Por lo tanto, cada una de estas ramas es a sub b sobre 8. En este tercer caso, en este tercer esquema, lo que tenemos es 3 capas de armadura. La capa externa sí la tengo que restringir siempre al pandeo. La segunda capa, fíjense que está a 90 milímetros del estribo inferior. Por lo tanto, se considera que la masa de hormigón evita que estas barras pandeen en la dirección vertical. Bien. Esta tercera capa, si está en los cuartos extremos, la tengo que considerar. Si no está en los cuartos extremos, no. Fíjense que acá está a menos de HB sobre 4, o sea, sí se encuentra en la zona a proteger. Bien. Ahora, esta barra está restringida al pandeo por esta rama. Esta barra por esta rama, esta barra por esta rama y esta barra por esta rama. Entonces, todas estas ramas tienen simplemente el área de las barras sobre 16. ¿Por qué?
esta segunda capa está a más de 75 milímetros y esta, por supuesto, más todavía. Entonces, estas 4 ramas de estribo simplemente tienen el área de la barra inferior sobre 16. La segunda capa se encuentra a más de 75 milímetros, por lo tanto no puede pandear en la dirección vertical. Sí podría, las 2 barras externas podrían pandear en la dirección lateral. Las 2 internas no, porque se encuentran a más de 75 de este borde. Pero estas podrían pandear en dirección lateral. Pero, como se encuentran a menos de 10 centímetros, recuerden que en este caso se consideraba que la barra del medio, al estar a menos de 10 centímetros del estribo, en realidad se pensaba que si entre estas 2 ramas hay menos de 20 centímetros, esta barra estaba sostenida por flexión. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Como se encuentra a menos de 10 centímetros de este estribo, se considera que este estribo lateralmente lo restringe el pandeo de esta barra por flexión. Esta tercera capa lateralmente ya se encuentra a más de 10 centímetros. Por lo tanto, puede llegar a pandear en esta dirección. Por lo tanto, se coloca una rama de estribo horizontal que evite que estas 2 barras externas puedan llegar a pandear. ¿Sí? Bien. Separación máxima de estribo. Habíamos dicho, usamos bastante el 6 dB acá. Bueno, es que 6 dB es la separación máxima de estribo que yo tengo que tener en cuenta para evitar el pandeo de las barras longitudinales. ¿Sí? Fíjense, la esbeltez de una barra, círculo, o sea, es la longitud de pandeo sobre el radio de giro. La longitud de pandeo en este caso es la separación entre estribos. Entonces, la esbeltez de la barra longitudinal va a ser igual a la separación entre estribos dividido en el radio de giro de la barra longitudinal. El radio de giro para una sección circular es el diámetro sobre 4. Entonces fíjense que la esbeltez que yo tengo, si la separación es 6 dB y el radio de giro es el diámetro de la barra dB sobre 4, fíjense que yo estoy asegurando que mi esbeltez sea igual a 24. Quiere decir de que es una esbeltez bajita para la barra longitudinal. Estoy dando una esbeltez baja justamente para asegurar que sea compacta. Entonces, separando mis estribos como máximo a 6 dB, yo estoy asegurando una esbeltez máxima de 24 para las barras longitudinales. Por otro lado, además de 6 dB, tengo que considerar que la separación máxima de estribos no sea mayor a la altura útil de la viga sobre 4. ¿Sí? O sea, si yo veo visto de costado la viga, los estribos están separados un máximo de 6 dB para evitar el pandeo de las barras longitudinales y un máximo de D sobre 4 para asegurar el confinamiento. Eso es debido a que, fíjense, lo que hablamos del tema del confinamiento como parte de una presión, un confinamiento pasivo que hacía el hormigón para evitar que, para garantizar que pueda tener un buen acortamiento longitudinal del hormigón. Si este estribo está muy separado, todo el hormigón que se encuentra en esta zona no va a estar confinado, no va a tener la presión de confinamiento dada por los estribos. O sea, yo necesito que los estribos estén bien cerca entre sí para que el hormigón confinado sea la mayor cantidad de masa de hormigón posible la confina. ¿Sí? Si tengo estribos muy separados, el hormigón no se va a sentir confinado por esta presión de confinamiento lateral que hace de que yo pueda tener mejor comportamiento, mejor acortamiento longitudinal del hormigón. Bien, entonces, mi separación máxima es 6 dB y D sobre 4 para sección crítica en cara de columna. Cuando tengo una sección crítica de tramo, ¿se acuerdan que les había dicho que era menos restrictivo el tema? En ese caso, la separación máxima de estribos es 10 dB y D sobre 3. O sea, no es necesario
acercar tanto entre sí los estribos, porque esa rótula es una zona crítica, pero una zona crítica con una rótula unidireccional y no bidireccional. Habíamos visto las tres funciones. La primera función era prevenir el pandeo de las barras longitudinales comprimidas. Eso ya está. La segunda función es confinar el hormigón en zona de formación de rótula plástica. Se considera que el confinamiento dado por los estribos que coloco para evitar el pandeo, agregando que la separación no sea mayor a D/4, se considera que el confinamiento del hormigón es adecuado. ¿Sí? O sea, no tengo mayor restricción por confinamiento en el caso de vigas. Recuerden que el confinamiento, por lo que habíamos hablado en la clase anterior, era importante sobre todo en elementos comprimidos. Cuando yo tengo un elemento comprimido, recuerden que la curvatura de primera excedencia, a medida de que yo tengo mayor compresión, la curvatura de primera excedencia se hace más grande. Por lo tanto, yo necesitaba incrementar la curvatura última. Por ese motivo necesitaba confinar. Habíamos dicho de que era muy importante considerar el esfuerzo normal a la hora de dimensionar ese confinamiento. Eso lo habíamos hablado en la clase anterior. A mayor esfuerzo normal, mayor confinamiento. Como la viga es un elemento que no está comprimido o tiene compresiones muy pequeñas, en general no está comprimido, el confinamiento queda garantizado con los estribos que yo coloque por pandeo, ¿sí? Siempre y cuando agregue la condición de que no separarlo más de la altura útil de la viga sobre 4. Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo de esto y después vamos a pasar a la resistencia al corte. Supongamos en el ejemplo que habíamos visto para barras longitudinales, supongamos que yo tenga una viga en la cual ya dimensioné la armadura longitudinal, he dimensionado la armadura longitudinal. Ahora, tengo que proteger al pandeo y garantizar el confinamiento. Supongamos que tengo zonas críticas de cara de columna, ¿no? 2 veces la altura de la viga. Esta viga tiene una altura de 50 centímetros, por lo tanto, debo proteger pandeo y confinamiento, zonas críticas, 1 metro a partir de la cara de la columna, 1 metro a partir de la cara de la columna, 1 metro a partir de la cara de la columna, 1 metro a partir de la cara de la columna. Bien, supongamos que la armadura longitudinal, haciendo un corte de la viga, supongamos que la armadura longitudinal es, la armadura superior es 2 barras del 20 más 2 barras del 16. La armadura inferior es 2 barras del 16 más 1 barra del 12. Separación máxima de estribos. Altura útil de la viga sobre 4, eso me da 12,5 centímetros, o 6 dB. Recuerden que 6 veces el diámetro de las barras longitudinales. La barra longitudinal de menor diámetro acá es la de 12, porque tengo esta de 12, tengo la de 16 y tengo la de 20. Si yo tengo que garantizar que todas las barras longitudinales tengan una cierta esbeltez máxima, tengo que tener en cuenta, para dimensionar mi separación de estribos, la barra longitudinal de menor diámetro, o sea, la del 12. 6 veces el diámetro del 12 da 7,2 centímetros. Esa barra del 12 es la que me determina que mis estribos no pueden estar separados más de 7,2 centímetros en las zonas críticas. Por lo tanto, vamos a adoptar una separación de 7 centímetros. Bastante poco separados los estribos, ¿no? Ahora, tengo que proteger al pandeo todas las barras que se encuentran en los cuartos superior e inferior de la viga. La misma rama de estribo va a restringir al pandeo a las barras superiores cuando compriman, y esa misma rama va a restringir a las barras inferiores cuando compriman. Por lo tanto, lo que voy a hacer, podría calcular las dos y después, o sea, calculo para esta rama, la calculo cuando restrinja las barras superiores y la calculo cuando restrinja las barras inferiores. Y la dimensiono con el mayor resultado que me dé. Cuando restrinja las barras superiores, esta rama restringe una barra del 16 más una del 20.
la barra del 16 tiene 2,01, la barra del 20 tiene 3,14 centímetros cuadrados. Vamos a suponer que FI es igual a FIT, o sea, en esta fórmula vamos a eliminar FI y FIT porque suponemos que el acero de la armadura longitudinal es el mismo acero de la armadura de extremos. Entonces me queda que cada rama es el área de las barras que restringe sobre 16 por la separación dividido en 6 veces el diámetro de las barras. Acá, cuando considere la zona superior, sumo área de las barras que restringe, una del 16 más una del 20, una del 16 más una del 20, dividido en 16, por separación, que es 7 centímetros, dividido en 6 veces el diámetro de la barra menor. Esta rama, cuando estoy considerando la zona superior, la menor barra es la del 16, entonces voy a ponerle 6 por 1,6. No le pongo 1,2 porque 1,2 tenía que ver con la armadura inferior. Ahora que estoy viendo la superior, es 7 sobre 6 veces 1,6, que es la menor de las áreas de las barras que restringe en este análisis. Eso me da 0,23 centímetros cuadrados. Ahora voy a dimensionar esta rama cuando restringe las barras comprimidas inferiores, o sea, hasta un momento negativo. Cada rama restringe una del 16 y esta del 12 está restringida mitad por esta rama, mitad por esta. Entonces voy a considerar la mitad de una del 12. 2,01, la del 16, más 0,5 de 1,13, la del 12, sobre 16, por separación, 7 centímetros, sobre 6 veces el diámetro de la menor barra. En este caso sí, la menor barra es la del 12, 6 por 1,2. Eso me da 0,16 centímetros cuadrados. Entonces yo tengo que colocar una rama tal que su área sea mayor a 0,23 centímetros cuadrados y sea mayor a 0,16 centímetros cuadrados. Esto sería lo necesario cuando comprimen las armaduras superiores y este sería lo necesario cuando comprimen las armaduras inferiores. Elijo 0,23, que es el mayor, y puedo poner un estribo de 6 que tiene un área de 0,28 centímetros cuadrados. O sea, un estribo diámetro 6. Por lo tanto, me queda un estribo diámetro 6 cada 7 centímetros en las zonas críticas. Bueno, con esto he cubierto el pandeo de las barras longitudinales y el confinamiento térmico. Me queda ahora hablar sobre la resistencia al corte en toda la longitud de la viga. El primer punto que vamos a hablar de esto es que el estribo que yo coloco para evitar el pandeo de las barras longitudinales y por confinamiento, o sea, el que vimos hace un rato, se puede considerar que el mismo estribo resiste también al corte. O sea, no es que yo tenga que adicionar estribos por la resistencia al corte, salvo que lo necesite, ya vamos a ver, pero en un principio el mismo estribo puede cumplir las 3 funciones. Por lo tanto, yo hasta ahora lo que hice fue, en zona crítica, diseñar el estribo para evitar el pandeo de las barras longitudinales y para confinar el hormigón. Ese mismo estribo ya dispuesto resiste al corte. Bien, lo primero que vamos a hablar con respecto a el diseño de los estribos por corte es cuánto vale el esfuerzo de corte de diseño. Habíamos visto, por ejemplo, que cuando ¿se acuerdan cuando en la clase de diseño por capacidad habíamos visto una estructura en voladizo con una carga P superior empotrada? Dijimos que la rótula en este caso era en el extremo inferior. Vimos que el momento flector tenía esta forma y que el corte era constante. Y después dijimos que el esfuerzo de corte que nosotros íbamos a usar estaba en función de la capacidad de flexión de este elemento. O sea, porque esta fuerza P iba a crecer hasta que yo llegue a formar la rótula plástica. Entonces, si por ejemplo mi modelo me da un esfuerzo de un momento flector de 10 y un esfuerzo de corte de 2, suponiendo entonces que la altura de la columna sería en este caso 5 metros, si la resistencia a flexión de esta rótula no era 10, sino 20, esta fuerza para poder lograrla en vez de 2 tenía que ser de 4 para poder llegar a plastificar. Por lo tanto, el esfuerzo de corte calculado por capacidad era igual a 4. En el caso de
que estamos hablando ahora de vigas sometidas a cargas laterales, va a pasar lo mismo. Supongamos que yo tengo una viga. Ante la carga lateral sísmica, supongamos que mi modelo me dice de que yo tengo un diagrama de momentos flectores que es lineal. Supongamos que en este extremo yo tengo un momento flector igual a 4, en este extremo tengo un momento flector igual a 6, y supongamos que la longitud de la viga es 4 metros. El esfuerzo de corte en este caso, ustedes bien saben que el esfuerzo de corte es la pendiente del diagrama de momento, que es la derivada del momento. Entonces, si yo sumo 6 más 4 es igual a 10, dividido en 4, el corte, en este caso, va a ser igual a, este es el momento flector entonces, este es el corte. El corte en este caso es 6 más 4, 10 sobre 4, es 2,5 toneladas. ¿Sí? Esto sería lo que me puede estar dando mi modelo de cálculo. Ahora, si yo voy a analizar la resistencia real de la viga, supongamos que analizando las resistencias reales, esta capacidad a momento flector positivo de esta rótula, supongamos que no es 4, es 7. O sea, esta rótula no se va a formar para 4 tonelómetros, sino para 7 tonelómetros. ¿Sí? Bien, ahora, supongamos que esta ya no es 6, es 9. O sea, no se va a plastificar hasta que el momento negativo llegue a 9. Entonces, el diagrama de momento real que yo voy a tener es este. No va a ser el rojo, que es el que me decía mi modelo. Va a ser el que esté dado en función de las capacidades de las rótulas, porque hasta que no se formen las rótulas, el momento no se va a bloquear. Entonces, si yo tengo 7 acá, más 9 acá, 9 más 7 es 16, dividido en 4, que es la longitud de la viga, ya el corte no va a ser 2,5, va a ser 4 toneladas. Entonces mi corte de capacidad sísmica va a ser 4 toneladas y no 2,5 que diga mi modelo. Entonces, el corte que me diga mi modelo no lo voy a usar. Yo voy a usar un corte que va a estar dado en función de la capacidad a flexión de la viga. Entonces, yo, por ejemplo, voy a analizar sismo de izquierda a derecha, sin ver mi modelo directamente, yo voy a decir, bueno, de este lado yo voy a tener tracción en la fibra inferior, de este lado voy a tener tracción en la fibra superior. Entonces voy a ver, para mi armadura inferior, ¿cuánto resiste? ¿Cuál es la capacidad? Le vamos a llamar, al momento de capacidad le vamos a poner un 0. Momento de capacidad de la viga en el extremo A ante un momento positivo. Ese va a ser este valor. Y este valor va a ser el momento de capacidad de la viga en el extremo B para momento negativo, o sea, tracción de armadura superior. Estos momentos de capacidad yo los voy a evaluar con la armadura realmente dispuesta. O sea, quiero ver qué capacidad realmente tiene la viga en función de la armadura dispuesta. Entonces, sumando esos dos valores y dividiéndolos por la longitud de la viga, yo voy a tener el corte sísmico de capacidad para esta dirección, que va a ser igual a momento B A, momento en la viga en el extremo A positivo de capacidad, más momento de capacidad en la viga en el extremo B negativo sobre longitud de la viga. Y el corte sísmico de capacidad de la viga, acá me faltó el 0, voy a poner 0, para el sismo opuesto va a ser igual a, cuando el sismo venga en la dirección contraria, yo ahí voy a tener que cuando el sismo venga en la dirección contraria, en rojo, acá va a traccionar la armadura inferior y acá va a traccionar la armadura superior. Entonces va a ser igual a el momento de capacidad de la viga en el extremo A. El extremo A para momento negativo
más el momento en la viga, en el extremo B, de capacidad para el momento positivo, tracción al modo inferior, sobre la longitud de la viga. Estos dos valores son mis cortes sísmicos de capacidad. O sea, yo en vez de ir al modelo a buscar los cortes sísmicos, los voy a calcular por capacidad a partir de las armaduras dispuestas en los extremos. O sea, yo calculo la capacidad flexión de este extremo para armadura inferior traccionada y para armadura superior traccionada, calculo en este otro extremo la capacidad para armadura inferior traccionada y para armadura superior traccionada, y luego, para el sismo en esta dirección, utilizo el valor positivo de este extremo y negativo de este extremo, y para el sismo en otra dirección utilizo el valor negativo en este extremo y positivo en este extremo. Estos valores, como les digo, son los cortes sísmicos de capacidad. Por lo tanto, para calcular los cortes de diseño, tengo que usar mis combinaciones de estado de carga con BD y BL, sí sacados de mi modelo, pero usando los cortes, la parte sísmica la tengo que calcular por capacidad. Acá está puesto a modo de ejemplo una de las combinaciones, pero lo tengo que hacer con todas las combinaciones de estado de carga. Bien, entonces, como les decía recién, reemplazo el valor sísmico por el valor calculado por capacidad, como recién explicábamos. Acá está claro también para sismo en una dirección. Sismo en esta dirección, utilizo el positivo en este extremo más el negativo en este extremo sobre la longitud, y para sismo en la dirección opuesta utilizo el negativo en este extremo más el positivo en este extremo dividido en la longitud. Entonces, para este valor, evalúo la capacidad de flexión de la viga para armadura inferior traccionada en este extremo. Para este valor, utilizo la capacidad de flexión de la viga para armadura superior traccionada en este extremo, y con eso calculo el corte sísmico en esta dirección. Para la dirección opuesta, utilizo en este extremo la armadura superior traccionada, realmente dispuesta, como decíamos hace un rato, y en este otro extremo utilizo la armadura inferior traccionada, realmente dispuesta. Con eso voy a calcular las capacidades. Bueno, por un lado, entonces, para calcular las capacidades necesito la armadura realmente dispuesta, que ya la conocemos. Yo puedo calcular a partir de la armadura realmente dispuesta, multiplicada por FI, multiplicada por el brazo Z, puedo calcular el momento nominal de la viga, ya sea para armadura inferior traccionada o para armadura superior traccionada por separado. Esto me da el momento nominal. ¿Qué diferencia hay entre el momento nominal y el momento de capacidad? Básicamente, cuando yo hablo de momento nominal, estoy pensando que la armadura llegó a fluencia. O sea, utilizo la tensión de fluencia para calcular el momento nominal. Ahora, una vez que en el momento que ingrese, que llegue a fluencia, se forma la rótula plástica. Pero si la rótula plástica sigue deformando, sigue girando, la armadura traccionada sigue deformando, entonces va a entrar en la etapa de endurecimiento. Entonces, tengo que considerar ese endurecimiento a la hora de calcular el momento de capacidad. O sea, no es igual al nominal, es mayor que el nominal, porque el nominal está pensado en el instante que entró en fluencia. El de capacidad está pensado cuando ya desarrolló también el endurecimiento post-fluencia. Por lo tanto, la diferencia entre un momento de capacidad y un momento nominal se da con un factor lambda 0. Este lambda 0 es lo que se llama factor de sobreresistencia del acero. Ese valor lambda 0, factor de sobreresistencia del acero, reglamentariamente, y los libros aconsejan, un valor de 1,4. Eso es para considerar dos cuestiones en realidad. Por un lado, el endurecimiento post-fluencia que va a tener el acero. Por otro lado, considera que la tensión de fluencia puede variar, la tensión de fluencia real del acero que yo coloque en obra, puede variar respecto a la tensión de fluencia especificada, ¿sí? O sea, si yo tengo un ADN 420
está pensado que la afluencia nominal, la afluencia característica, es de 420 megapascales, pero justamente es un valor característico. O sea, yo puedo tener acero, mis partidas de acero de ADN 420, hay una que puede tener 430, 425, 435, o sea, en el 90% de los casos supera el 420. Pero bueno, justamente cada barra de acero puede tener una afluencia levemente distinta al 420. Eso lo tengo que considerar también, porque va a influir en la capacidad real de la viga. Entonces, este 1,4 tiene en cuenta esas dos cuestiones. La resistencia real del acero que yo coloque y, por otro lado, el endurecimiento posterior a la fluencia que yo voy a tener. Entonces, multiplicando el momento nominal por este factor 1,4, factor de sobreresistencia del acero, voy a tener lo que llamo momento de capacidad. Por lo tanto, volviendo acá, yo digo, bueno, armadura superior dispuesta, calculo el momento nominal, lo multiplico por 1,4, tengo el de capacidad. En este otro extremo también. Armadura inferior dispuesta, calculo el momento nominal, lo multiplico por 1,4, obtengo el momento de capacidad. Bueno, este brazo Z se puede evaluar de dos formas. O sea, Z, ustedes en hormigón 1 lo vieron igual a KZ por D. ¿Lo pueden evaluar así? Sí, lo pueden evaluar así. También se permite tomar en elementos sismoresistentes, dado que tiene una buena cantidad de armadura en compresión, parte de la compresión viene por el acero y parte viene por la armadura. Se considera que el centro de compresiones va a estar muy cerca a la armadura. Entonces, si el centro de compresiones va a estar muy cerca de la armadura comprimida y el centro de tracciones va por el centro de la armadura traccionada, se puede evaluar el brazo Z como igual a esta distancia C. ¿Sí? Z igual a C. C sería la distancia entre ejes de armadura. Sería igual entonces a D, la altura útil, menos D', que es el recubrimiento superior. Entonces podemos evaluar, se permite evaluar Z como igual a esa distancia entre centros de armadura, igual a C. Entonces podemos usar KZ por D o podemos usar C para el cálculo del momento nominal. Bien. Bueno, otra cuestión que hay que tener en cuenta es que en esa armadura realmente dispuesta para calcular la capacidad, en el caso de que yo tenga una viga T, por ejemplo, tengo la viga y tengo la losa, cuando considero el momento negativo, es necesario tener en cuenta, en algunos casos, la armadura de la losa que esté dentro de una cierta longitud, un cierto ancho de influencia de ancho equivalente de la viga T. Porque no solamente la armadura que está adentro de la viga se va a traccionar, sino que también parte de la armadura de la losa también se va a traccionar. Entonces tengo que calcular el ancho efectivo de la viga de la losa, el ancho colaborante de la losa que colabora con la viga, y tendría que considerar cuando las armaduras están ancladas efectivamente en el nudo, tendría que considerar también para el cálculo de la capacidad, sería conveniente calcular incluir la armadura de la losa en el cálculo de esa capacidad. Bien. Una vez que calculé, ya vamos a ver un ejemplo, pero una vez que calculé mi corte sísmico de diseño, tengo que hacer las verificaciones de resistencia y el cálculo de estribos. Ustedes saben, esto se hace igual que lo que vieron en el hormigón 1. Ustedes saben que el cálculo que se hace es que mi BU sea menor o igual a phi BN. BN, el corte nominal, viene dado por dos términos. Uno es B sub C, es el aporte del hormigón a la resistencia al corte. Es la resistencia al corte que tendría el hormigón en el caso de no tener estribos. Luego, BS es el efecto que ustedes vieron en el hormigón, lo que le llamaban el reticulado de Morse. O sea, tengo una viga, tengo que para resistencia al corte, el estribo sube la carga,
Luego tengo una diagonal comprimida, el estribo sube la carga, tengo una diagonal comprimida, el estribo sube la carga, tengo una diagonal comprimida. Entonces ese efecto del retículo de Morse necesita de los estribos para la transferencia del corte. Eso es el BS, el corte que llevan los estribos. O sea, se le suele llamar el aporte del hormigón a la resistencia del corte ABC y el aporte de los estribos a la resistencia del corte ABS. En realidad es BC, es lo que resistiría el hormigón en el caso de ser simple, de no tener estribos, y BS, el aporte de los estribos a la resistencia del corte. Como BU acabamos de ver, lo determinamos a partir de la capacidad flexional de las vigas, debemos usar phi igual a 1. Phi, de factor de reducción de resistencia, usamos igual a 1. Eso lo discutimos en la clase anterior. Se puede expresar en función de los esfuerzos, BU y BN, y BC y BS, y se puede expresar en función de las tensiones. Sería la tensión BU menor o igual a phi por tensión BN, y la tensión BN viene dada por BC más BS. Cualquier valor de B corta tensión está pensado como el esfuerzo de corte dividido en el área de la viga, ancho de la viga por la altura útil. Entonces, eso es cuando nosotros veamos. Nosotros el cálculo lo podemos hacer a partir de los esfuerzos, pero cuando tengamos que hacer la verificación de tensiones, tenemos que dividir en el área de la viga para poder, o sea, ancho de viga por altura útil para poder convertir ese esfuerzo en tensión. Bien. Para el cálculo del BC, de la tensión del aporte del hormigón al esfuerzo de corte, a la resistencia al corte, para el cálculo del BC se utiliza un valor que es la tensión básica de resistencia al corte del hormigón B sub B. Ese valor, que en hormigón 1 lo veían como un sexto de raíz de F', el reglamento de la parte sismo resistente nos permite usar 0,07 más 10 veces la cuantía de la armadura longitudinal traccionada por raíz de F', y nunca mayor a 0,20 de raíz de F'. Acá de esta forma está considerando el efecto que tiene en la resistencia al corte del hormigón simple, el efecto pasador que tiene la armadura longitudinal. Pues esa armadura longitudinal tiene un efecto que mejora la resistencia al corte por un efecto de pasador. Entonces, eso está tenido en cuenta acá. De todas formas, esto me da el valor B sub B, valor de tensión básica de resistencia al corte. En zona de formación de rótula plástica, BC se considera igual a 0. En zona normal, BC sí se considera igual a B sub B, al valor básico de la resistencia al corte. ¿Esto a qué se debe? A que en zona de rótula plástica no considero la contribución del hormigón a la resistencia al corte. Tengan en cuenta que en la zona de formación de rótula plástica, ante el sismo en una dirección, tengo acá, por ejemplo, para el sismo en esta dirección, tengo la armadura inferior traccionada, voy a tener fisuras en el hormigón de tracción, tengo la zona superior comprimida. Para el sismo en la dirección opuesta, se van a generar fisuras en la zona superior. Tengan en cuenta que estas rótulas plásticas tienen grandes deformaciones, grandes giros plásticos. Entonces, se considera de que el hormigón en la zona de formación de rótula puede estar muy fisurado. Por ese motivo, no debería asignarle una resistencia al corte al hormigón en la zona crítica. En la zona normal sí, BC igual a B sub. Bueno, acá está la separación máxima de estribo que yo tengo que tener en la zona normal. En la zona crítica, ya saben, la separación máxima de estribo viene dada por el 6 dB o D sobre 4. En la zona normal tengo que respetar estos patrones. Bien, además, o sea, con esto yo ya sé que en zona normal, en zona crítica, perdón, en zona crítica, BC vale 0. Por lo tanto, mi esfuerzo de corte nominal, que tiene que ser phi BN mayor a BU, pero como phi vale 1, BN mayor a BU, mayor o igual a BU, ese BN en zona crítica viene dado solamente por BS, ¿sí? Entonces,
yo directamente tengo BU, BN tiene que ser mayor a BU, y BN tiene que ser igual a BS. Por lo tanto, yo con BU puedo diseñar el cuánto vale BS en la zona crítica. Eso lo hacen igual que el hormigón 1, ¿sí? O sea, ustedes saben, ya lo vamos a ver en el ejemplo. En la zona crítica pasa eso, directamente. BU, BS tiene que ser mayor a BU. En la zona normal, yo sé que puedo calcular una tensión de corte básica, con esa tensión de corte básica multiplicada por BW por D, me da el B sub C, y luego, a partir de ahí, despejo cuánto vale mi BS necesario, que va a ser menor porque ya hay un aporte de resistencia. Aparte de que el corte es menor en la zona normal, encima tengo el aporte del hormigón en la resistencia del corte, entonces con eso calculo mi BS en la zona normal. Por último, tengo que tener ciertas consideraciones en cuanto a la limitación de tensiones de corte en la zona de rotura plástica y en la zona normal también. O sea, esto acá dice en zona de rotura plástica, pero estas verificaciones, estas dos verificaciones, las tengo que hacer en toda la longitud de la viga. Mi tensión última de corte, o sea, yo con mi corte último, BU, dividido en BD por D, me da mi tensión última de corte. Esa tensión última de corte no puede superar a 0,16 de F'C. Y por otro lado, no puede superar esa tensión última de corte a 0,85 de la raíz de F'C. Este primer término es para garantizar que no haya rotura en las bielas comprimidas del hormigón. Este segundo término es para evitar fisuraciones excesivas en el hormigón. Una última verificación que nos queda hacer es, o sea, como les decía recién, estas dos primeras verificaciones las hago en toda la longitud de la viga. Ahora, en la zona de formación de rótulas, tengo que considerar una cuestión adicional, que es esto que tenemos acá. En los extremos de la viga, en la zona de formación de rótula, tenemos que tener en cuenta una cosa. Va a ser una zona en la cual, cuando se traccionen las fibras inferiores, voy a tener grandes fisuras. Voy a tener fisuras en la rótula plástica. Cuando se invierta la dirección del sismo, ante una reversibilidad del sismo, se van a traccionar las fibras superiores. Entonces voy a tener fisuras en las fibras superiores. Lo que tengo que evitar es una posible rotura por corte directo en esta zona. Ustedes piensen que yo tengo los estribos en esta zona fisurada, que voy a tener una rotura por corte directo en esta sección. Para evitar eso, yo tengo que colocar, en algunos casos, lo que se llaman armaduras diagonales, para evitar esa rotura por corte directo. ¿En qué casos voy a tener rotura por corte directo? En el caso de tener una zona muy dañada por reversibilidad del sismo y, además de tener una zona muy dañada, si tengo tensiones de corte muy elevadas. Una forma de medir si está muy dañado o no se hace a partir de este factor R, que se denomina un coeficiente de reversibilidad. Está pensado como corte menor sobre corte mayor. En realidad, el factor R puede ir entre -1 y 1. Fíjense, básicamente lo que se piensa acá es, si yo tengo esfuerzos de corte, supongamos, para todas mis combinaciones de corte, supongamos que yo tengo un corte de -4, -2, 3 y 8. ¿Sí? Para todas mis combinaciones tengo esos 4 valores de corte último. Lo que se hace es tomar cuáles son los dos extremos. 8, el más extremo positivo en este caso, y -4, el más extremo negativo. R es el menor sobre el mayor.
pero no necesariamente el menor con su signo y el mayor con su signo, simplemente de esos dos extremos, ¿cuál es el menor en valor absoluto? 4 sobre el mayor en valor absoluto, 8. Entonces, bueno, menos 4 sobre 8 da menos 0,5. Este menos implica que los cortes extremos tienen distintos signos, ¿sí? Y el 0,5 implica de que el menor de los dos extremos es igual a la mitad del mayor. Entonces eso me da una cierta reversibilidad de un 50%. Fíjense que ese valor va a estar próximo a menos 1 cuando, cuando estos dos valores extremos sean de distinto signo y muy parecidos, ¿sí? O sea, quiere decir una gran predominancia del signo y mucha reversibilidad. Ese valor va a ser positivo cuando todos los valores tengan el mismo signo. Eso va a implicar que el sismo no hace tan reversible el corte. Entonces el daño es menos, el daño va a ser menor. Entonces, básicamente, cuando R está entre menos 1, o sea, una gran reversibilidad, y menos 0,2, o sea, una reversibilidad del 20% sería, en ese caso yo hago esta verificación. Si R se encuentra entre menos 0,2 y 1, ya se considera o que no es reversible si es entre 0 y 1, o si está entre menos 0,2 y 0, quiere decir que tiene una reversibilidad pero muy pequeña. Entonces, en ese caso, directamente esta verificación no es necesaria. Esta verificación entonces es necesaria cuando se cumple esta condición de que menos 1 menor que R, menor que 0,2. Cuando estoy en este rango, hago esta verificación. Fíjense que R, mientras más reversible sea, voy a estar más cerca del menos 1. Entonces este término 2 más R va a estar más próximo a 1. Entonces, esta tensión máxima que yo voy a tener en la zona de rótula va a ser menor mientras más reversible sea el signo, ¿sí? O sea, mientras más reversible sea, este valor va a estar más próximo a 0,25 de raíz de prima c. Fíjese lo que dista de este valor, ¿no? Del valor 0,85. Bien, entonces, mientras más próximo a menos 1 esté, yo voy a tener una limitación más grande en cuanto a la tensión última de corte. ¿Qué quiere decir? Si BU es mayor a este valor, tengo que colocar armadura diagonal. ¿Por qué? Porque tengo una BU elevada en relación a un cierto valor de comparación que está en función de R, que está en función del daño. Ya en el ejemplo van a ver un poquito los valores de R, cómo se calculan. En el caso de que se cumpla esto, debo proveer una armadura de corte diagonal que resista el 70%, o sea, 0,7 de BU sobre raíz de B C más 40 por menos RBN. O sea, mientras más reversible sea el sismo y más elevado, mientras más reversible sea el sismo, este valor se va a hacer más próximo a menos 1. O sea, menos R más cerca de 1. Y mientras más elevada sea mi tensión de corte, yo voy a tener que colocar una mayor cantidad de armaduras diagonales. Generalmente uno evita colocar estas armaduras diagonales. O sea, no sería conveniente tener que colocar estas armaduras diagonales que generan un problema constructivo. Entonces, si yo tengo una reversibilidad muy elevada, este valor de tensión 0,25, 2 más R raíz de 1 es muy pequeño, entonces tengo una tensión de comparación muy pequeña, entonces es muy probable que yo la pueda pasar con mi tensión BU. Si cumplo esto, tengo dos opciones. O coloco la armadura diagonal, o ya que este valor es pequeño, puedo hacer más pequeño BU. Como B es igual al esfuerzo de corte sobre BW por D, muchas veces para evitar colocar armadura de corte, lo que puedo hacer es hacer una viga más ancha, de forma de reducir mis tensiones. Entonces está bien, este valor no lo cambio, pero sí cambio este valor, reduciendo mis tensiones de corte, ¿sí? Bueno, esto es cómo se colocan las armaduras en el caso de que si quiero apartarlo, pero básicamente es eso. Generalmente, como les decía, yo intento evitar la colocación de esa armadura. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo ya arme mi viga. Tengo mi viga longitudinal, tengo
Una armadura superior de 10,3 centímetros cuadrados acá, de 5,15 acá, de 8,04 acá, de 5,15 acá, acá también 5,15, acá también 5,15. Acá tengo 8,04 también, y acá tengo 10,3 centímetros cuadrados. Con esos valores yo ya puedo determinar mis cortes sísmicos, que voy a combinar luego con mi B sub D y B sub L para obtener mis cortes últimos. Como les decía hace un ratito, con esa armadura realmente dispuesta, multiplicada por FI, multiplicada por el brazo, calculo el momento nominal. Luego, ese momento nominal multiplicado por lambda 0, que es igual a 1,4, me da mis momentos de capacidad. Entonces, de esa forma, con este 10,3 calculo un nominal, necesito la altura de la viga, que es la misma del ejemplo que venimos hablando, me da un momento nominal de 18,6. Multiplicado por 1,4 me da un momento de capacidad para tracción en las fibras superiores en este extremo de 26. De la misma forma calculo todos los valores de capacidad. Entonces, cuando tracciona esta armadura, el momento de capacidad en esta rótula es de 26. Cuando tracciona esta armadura, el momento de capacidad en esta rótula es de 20,3. El mismo para esta rótula cuando tracciona la armadura superior, y 26 en esta rótula cuando tracciona la armadura superior. Como todas las armaduras inferiores son constantes en toda la longitud de la viga, cuando traccione la armadura inferior, un momento positivo en este extremo, es 13 mi capacidad. Lo mismo cuando tracciona la armadura inferior acá, 13, cuando tracciona la armadura inferior acá, 13, y cuando tracciona en este extremo, 13. De esa forma, yo lo que voy a ver es, cuando viene el sismo en esta dirección, la forma del diagrama de momento es esta. Entonces necesito la capacidad de la armadura de la flexión cuando tracciona la armadura inferior acá, más la capacidad de la flexión cuando tracciona la armadura superior acá. O sea, tomo 13 más 20,3 dividido en la longitud de la viga, me va a dar este corte sísmico de capacidad de 7,4 toneladas. Como el sismo viene en esta dirección, esta columna se intenta traccionar, esta columna se intenta comprimir, por lo tanto, la dirección, el signo del corte es este. Lo mismo para este otro corte sísmico, que se calcula como 13 más 26 dividido en 5,5, que es la longitud del viga. Cuando el sismo cambia de dirección, cambia la forma del diagrama de momento, por lo tanto tengo que considerar 26 más 13 sobre 4,5, me da 8,7 toneladas, pero al cambiar el signo del corte, al cambiar el signo del sismo, me da el corte, intentando traccionar la armadura de este lado y comprimir la columna de este lado y comprimir la columna de este. Entonces el signo del corte cambia. Para este otro tramo, considero también el sismo es, el momento sísmico tiene esta forma, entonces tengo que considerar 20,3 más 13 dividido en 5,5, me da 6,1. Ahora bien, estos valores de corte sísmico calculado por capacidad reemplazan a los que yo podría haber sacado de un modelo, pero tengo que combinarlos con B sub D y B sub L. Entonces lo primero que hago es ir a mi modelo, busco los B sub D y B sub L. Entonces vamos a considerar por ahora, estamos viendo las zonas críticas nada más, o sea, los extremos de viga. Tomo mis BD 4,3, 3,8, 3,9, 4,4. Hago lo mismo con los valores de corte B sub L sacados del modelo. 1, 2, 1, 1, 3, 1, 5. Bueno, le voy a poner un signo a los cortes. Al corte en este extremo le voy a poner positivo, y al corte en este, o sea, le estoy considerando positivo este corte y negativo este corte. Entonces, 4,3 menos 3,8, 3,9 menos 4,4. Lo mismo para las B sub L. Entonces, cuando voy a mi sismo, a mis cortes sísmicos, este corte 7,4 con este signo sería, coincidente con este, es negativo. Entonces, para sismo de izquierda a derecha, los cortes son constantes y negativos de 7,4 en el primer tramo y de 7,1 en el segundo.
para el sismo en dirección contraria, mis cortes son de 8,7 positivo y de 6,1 positivo. Es importante poner los signos de corte para hacer una combinación de estados de carga correcta. Bueno, ahora, tramo A, extremo, los dos extremos, izquierdo-derecho, tramo B, los dos extremos. Combino mis acciones. 1,2 de D más 0,5 de L más sismo, menos sismo, 0,9 de D más sismo, 0,9 de D menos sismo. Recuerden que 1,31 y 0,79 vienen de las acciones sísmicas verticales que modifican levemente los valores de 1,2 y 0,9 de D, que lo hicimos como un ejemplo en la clase pasada. Bien, entonces yo de acá tengo, en cada uno de los dos extremos de la viga, saco mis valores máximos de corte combinados con dBd, BL y los B sub B de capacidad en ambas direcciones, y saco los máximos. Nunca debo olvidar que también tengo que analizar qué pasa con las otras combinaciones de estado de carga para que no haya una rotura por corte debido a otro estado de carga. De esa forma tengo mis valores de cortes máximos. Los voy a copiar acá. Ya vemos del tema del R. El tema del R lo vemos en un ratito. Copio los valores 14,9, 12,9, 11,8, 13,6. Habíamos dicho, estamos analizando extremos de viga, zona de rótulas. Entonces BC vale 0. ¿Sí? Entonces BN es igual a BS. Por otro lado, BU menor o igual a phi BN. Pero al haber calculado los cortes últimos por capacidad, phi vale 1. Por lo tanto, BU es BN. Y como BN es BS, BU es BS. O sea, mi BS tiene que ser por lo menos igual a BU. Este BU termina siendo en zona de rótula igual a BS. Con ese BS calculo la armadura de corte. Ustedes saben que la armadura de estribos por metro, o sea, por unidad de longitud, es igual a BS sobre DFI. Eso lo vieron en hormigón 1. Entonces yo directamente, conocido BS, puedo calcular, conocido BS, esto sería la armadura de estribos sobre separación, no por metro. Entonces puedo decir que, dado BS, la armadura de estribos es BS por S sobre DFI. Entonces, BS por la separación sobre DFI. ¿Qué separación? Yo la separación ya la había dispuesto de 7 centímetros cuando calculé estos estribos por pandeo. Entonces, como les había dicho hace un rato, el mismo estribo que colocaba por pandeo yo lo podía usar para el corte. Entonces, simplemente lo primero que voy a hacer es verificar si con el estribo que puse por pandeo y confinamiento puedo resistir al corte en la viga. Entonces, directamente, utilizando BS por separación sobre DFI, saco una cantidad, bueno, perdón, acá recién les decía por la separación. Yo acá en este ejemplo, ahora me estoy acordando que lo hicimos directamente con esta fórmula, la armadura de estribos dividido en la separación, igual a BS sobre DFI, no incluir la separación. Entonces con BS dividido en DFI me da la armadura de estribos por metro, ¿sí? Centímetros cuadrados por metro. Bien, entonces, si hago BS sobre DFI, saco la armadura de estribos por metro. 14,9 sobre DFI me da 7,7 centímetros cuadrados por metro, 6,7 centímetros cuadrados por metro, 6,1 y 7 centímetros cuadrados por metro. Si yo tengo un estribo de 2 ramas del 6 cada 7, hago 2 ramas por 0,28, ¿sí? Centímetros cuadrados sobre por 100 sobre 7, por 100 centímetros sobre 7 centímetros, me da cuántos centímetros cuadrados por metro tengo yo. Eso me da, vamos a calcularlo, dos ramas de 0,28 por 100
centímetros por metro sobre 7 me da 8 centímetros cuadrados por metro. Entonces, esto, lo que está dispuesto acá, es 8 centímetros cuadrados por metro. Eso es lo que me dio mi armadura cuando calculé por pandeo. Fíjense que ese 8 es mayor a 7,7, a 6,7, a 6,1 y a 7. ¿Qué quiere decir? Que en ningún caso requiero más armadura de la que ya dispuse por pandeo y confinamiento. Así que en este caso, con la que yo ya había dispuesto, la puedo dejar. No tengo que hacer nada. En el caso de que no me dé, tengo varias opciones. Uno es colocar más ramas de estribo, ramas intermedias, con lo cual cambiaría este 2, cambiaría por 3 ramas, por ejemplo. Otra cosa sería colocar un estribo de mayor diámetro, cambiando este valor, o reducir la separación cambiando este. En este caso, reducir la separación sería, ya tengo una separación de 7 centímetros, sería como medio difícil bajarla más. Lo que sí podría pensar en un estribo del 8 o en un estribo de 3 ramas, ¿sí? Que depende de qué me conviene o qué quiero yo hacer a la hora de armar mi viga. Pero en este caso, con estribo de 2 ramas del 6 cada 7, me da, cubre, con 8 centímetros cuadrados, cubre los valores necesarios. El siguiente punto, con esto yo ya verifiqué que los estribos estén bien. El siguiente punto es calcular las tensiones. Calculo BU, o sea, divido mi corte último en el ancho de la viga y en la altura útil. Me da 162 toneladas por metro cuadrado, 140, 128 y 148. Las tengo que comparar con 0,16 de F'C, que para un H20 son 320 toneladas por metro cuadrado, verifica. 0,85 de raíz de F'C me da 380 toneladas por metro cuadrado. Recuerden que cuando yo tengo raíz, eso es algo que no les aclaré hace un ratito, pero ya lo vieron en el nivel 1, siempre que hable yo de mis fórmulas en el reglamento están en función de raíz de F'C, ese F'C es en megapascales. Entonces, 0,85 de raíz de F'C tengo que hacer 0,85 por raíz de 20, recuerden que raíz de F'C va en megapascal y lo que está abajo de la raíz, porque nuestro reglamento usa el megapascal. Entonces, cuando hago raíz de 20 raíz por 0,85 me da 3,8 megapascales. El resultado también me lo da en megapascales, 3,8 megapascales. Entonces, recién ahí puedo convertir, son 38 kilos por centímetro cuadrado o 380 toneladas por metro cuadrado, que es lo que está puesto acá. Bien, también veo que verifica. Por último, me queda el cálculo del R. Para el cálculo del R, yo lo que les decía es que tengo que hacer buscar el más positivo y el más negativo en cada sección. Entonces, voy a analizar esta primera sección. El más positivo ya lo puse, era 14,9, el más elevado. El más negativo es menos 4. Ahora hago el menor de los dos, o sea, el menor de los dos es 4 sobre 14,9, me da menos 0,27. El menos es porque tienen distintos signos. Menos 0,27 está entre menos 1 y menos 0,2, sí. Entonces tengo que verificar mi tensión de la necesidad o no de colocar armaduras diagonales. Vamos a la segunda sección. El menor de todos, ya tengo 12,9 como uno de los extremos. El otro extremo es 5,7. Recuerden, fíjense que acá no estoy considerando para el cálculo del R los valores que no son sísmicos, ¿no? Porque esto es algún efecto del sismo. Entonces, hago el menor, que es 5,7, el menor del valor absoluto, sobre menos 12,9, me da menos 0,44. Acá tomo los dos extremos, 11,8 y menos 4, calculo R, menos 4 sobre 11,8, y acá tomo los dos extremos. Es 2,6 y 13,6. Menos 13,6. Entonces tomo el menor, que es 2,6, dividido en menos 13,6, me da menos 0,2. Calculo 0,25, 2 más R raíz de F'C, me da estos valores. Y fíjense que en ningún caso BU supera este valor. Por lo tanto, no tengo la necesidad de colocar armadura diagonal.
¿sí? Bien, por último nos quedaría verificar los estribos en la zona norma. Con esto ya hemos verificado que el estribo que hemos puesto por pandeo y confinamiento en las zonas críticas es suficiente para verificar el corte, y por otro lado hicimos las verificaciones de tensiones. Ahora vamos a ver en la zona normal qué estribo colocamos. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a calcular, o sea, en la zona normal primero, los cortes sísmicos son constantes. Entonces, el corte sísmico de capacidad que ya hemos calculado para la zona crítica, seguimos usando el mismo. 7,4, 7,1, 8,7, 6,1. Con su signo. Recuerden que estos eran negativos y estos son positivos. O sea, vamos a usar menos 7,4, 8,7, menos 7,1, 6,1 para cortes sísmicos. El gravitatorio, yo tendría que calcular acá, ya no con el valor máximo, sino con un valor a 1 metro, o sea, a 2h del extremo. Entonces tengo que buscar este valor, este valor, este valor y este valor. Acá lo mismo, este valor, este valor, este valor y este valor. O sea, porque estamos por verificar el estribo en la zona central. Entonces no tiene sentido utilizar el corte máximo, sino el corte más grande dentro de la zona central. Entonces, ya esos valores cambian levemente, los copio acá, los saco del modelo, el T y el L los saco del modelo. Los cortes sísmicos son de capacidad y son los mismos que usé en la zona normal, en la zona crítica de extremo. Combino, hago las combinaciones, teniendo en cuenta estos estados de carga, las 4 combinaciones sísmicas, tengo en cuenta también las 2 combinaciones que estoy considerando acá del hormigón no sismo resistente, que no incluye el sismo, combino, y fíjense que saco los máximos. No difieren excesivamente de lo que he sacado antes. Fíjense que 14,9 menos 12,9 tenía, por ejemplo, acá, ahora tengo un poquito menos, 12,3 menos 10,3, 9,6 menos 11,4. Pero acá tengo una diferencia, que en la zona normal sí tengo una resistencia al corte aportada por el hormigón. Entonces voy a tener menos estribos. Copio esos valores, 12,3, 10,3, 9,6, 11,4. Calculo la tensión básica B sub B. En la zona normal recuerden que el aporte del hormigón era igual a B sub B. O sea, tengo que calcular B sub B. BC igual a B sub B. Con BC minúscula puedo calcular multiplicándolo por el ancho de la viga y la altura útil. Calculo el BC mayúscula. Esto es igual a B sub B por el ancho de la viga por la altura útil, y calculo entonces en toneladas cuánto aporta el hormigón al corte. Luego, ustedes saben que BU menor o igual a phi BN, BN es igual a BC más BS. Entonces de acá puedo despejar que BS tiene que ser mayor o igual a BU sobre phi menos BC. Pero bueno, phi vale 1, entonces BS mayor o igual a BU menos BC. Hago B1 menos BC en la BS. Entonces ese es el BS que tengo que usar para calcular mis estribos. Como les decía hace un rato, la armadura de estribos por metro, o sea, A es estribo sobre separación, es igual a BS sobre DFI. Con eso calculo mi armadura de estribos necesaria. Acá lo que puedo hacer directamente es decir, bueno, fíjense, 3,6 centímetros cuadrados por metro, 2,6, 2,331. Esos son los valores que tengo. 3,6 es acá, 2,6 es acá, 2,3 y 3,1 son
acá y acá. Yo podría decir, bueno, todo este tramo lo armo con el mayor entre 3,6 y 2,6, y el tramo siguiente lo armo con el valor mayor entre 2,3 y 3,1. También puedo decir, que es lo que está hecho en este ejemplo, decir cuál es el mayor valor, 3,6 centímetros cuadrados por metro, y bueno, ese lo uso en todo. Así está hecho acá. Eso está cubierto con un estribo del 6 cada 15, que son 3,7 centímetros cuadrados por metro. Fíjense entonces, en la zona central yo coloco un estribo del 6 cada 15, y con eso cubro mi resistencia al corte en la zona normal. Así que bueno, con esto terminamos de ver cómo se dimensionan los estribos, cuáles son las tres funciones que cumplen los estribos y cómo se tienen en cuenta cada uno de ellos con un ejemplo.